La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Manuel Crespo, ex ministro de la Juventud, miembro del Comité Central del PLD y fue precandidato presidencial en las primarias del 6 de octubre. Buenos días, Manuel, un placer tenerte en el programa. Buenos días, don Ramón. Buenos días. Y a todos los amigos televidentes, el placer siempre será nuestro estar Manuel, aquí con ustedes. Para mí y para muchos fue una sorpresa cuando empezó los boletines, que salían votos de Manuel Crespo, cuando Manuel Crespo había al inicio de esa semana retirado su candidatura y manifestado su apoyo a Leonel Fernández. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero eso se previó, y lo previmos el presidente Leonel Fernández al momento de decidir la fecha del acto de apoyo. El presidente prefirió dejarlo para la semana final. Recuerden que él cerró esa semana con el acto mío, la inició con el acto nuestro el lunes. El miércoles fue la alocución, el mensaje de doña Margarita. El jueves, fue el jueves, ¿verdad? Creo que el jueves sí. El viernes fue la caravana donde entonces aparece también doña Margarita. Y el jueves también se hizo una actividad en esa semana en la circunscripción 2 con el apoyo del diputado Tobías Crespo, que es mi hermano, que bueno, siempre ha estado encabezando políticamente la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que en términos territorial es la mitad de la capital del Distrito Nacional. Y entonces se previó que se iban a quedar unos votos sueltos a nivel nacional. Porque era que la Junta no tenía tiempo de eliminarte de la boleta. No, la Junta planteó que no podía hacerlo si se renunciaba después del plazo que ella impuso. Y entonces eso se previó también. Se previó, decir que no hubo ninguna inconsistencia de parte de lo que ustedes habían esperado. Los votos mayoritarios de nuestro equipo de Relevo Democrático le fueron depositados en la cara y marcados en la pantalla, en el rostro, en el número 3, en el rostro del presidente Leonel Fernández, mayoritariamente. Imagínense, solamente en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, en la cual nosotros nos iniciamos desde los 14 años como miembro y tenemos una gran influencia política en esa, igual que el resto del Distrito Nacional. Nosotros solamente ahí hubiésemos sacado, si no hubiésemos mantenido como candidatos, mucho más de 15.000 votos, o 10 o 15.000 votos. Solamente ahí, 11.000 votos a nivel nacional, lo cual dice y plantea, por ejemplo, en las mesas que nosotros tenemos un gran control, que son todas las de la parte sur de la circunscripción 2, es decir, los centros, el centro más grande que es el de la UNFU, la escuela Fray Ramón Pané, que ahora está funcionando en INTE, porque esa escuela tiene ya casi un año destruida, no la han terminado. Aprovecho para solicitarle al gobierno que por favor termine la escuela de Fray Ramón Pané, de los Jardines Norte. Y varios centros de votación de todo ese lado, los ríos y toda esa zona. Nosotros, por ejemplo, hay mesas que yo no saqué ni siquiera un voto. En la mesa mía, donde yo voto, yo no saqué ni un voto, ni siquiera el voto mío. O sea, eso se previó que se iban a quedar unos cuantos votos sueltos. Nosotros, obviamente, es incuantificable la cantidad de votos que nosotros le aportamos a nivel nacional. Pero porque entonces, después, pero luego, además del equipo del presidente Leonel Fernández y del equipo de Danilo Medina, recuerden que yo decía que en el PLD realmente habían 3 proyectos presidenciales con cuerpo propio: el nuestro, de Relevo Democrático, el del presidente Leonel Fernández y el de Danilo Medina, que tenemos cuerpo propio, que tenemos estructura en cada rincón, en cada sección, en cada paraje, en cada municipio y en cada distrito municipal de la República Dominicana. O sea que el aporte estuvo ahí, además, pero es lo que pasa. 11.000 que no se enteraron, parece. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Eso es normal, sobre todo por el hecho de que se hizo en el tramo final de ese proceso. Y al momento de decidir de hacerlo en esa semana, lo que se analizó fue la holgura en términos de diferencia de los porcentajes según todas las encuestas, y las encuestas que teníamos nosotros, la que tenía el presidente también Leonel Fernández, de cómo iba a quedar finalmente el proceso, si se hacía todo tal cual, de manera transparente como debió pasar, si se contaban los votos de la gente que fue y votó, de manera transparente. O sea, había una diferencia como debió quedar por encima del 15% entre el presidente Leonel Fernández y el candidato del gobierno. Eso era lo que decían todas las encuestas al momento del cierre del proceso de la campaña interna. Ahora, obviamente, nadie se iba a imaginar, en su sano juicio, pueblo que fue y votó masivamente, cívicamente, emocionado, porque es la primera vez que un partido político del sistema de partidos permite que todo el pueblo participe en la escogencia de nuestros candidatos,
y eso realmente fue un acontecimiento único, que fue dañado, marcado, pues manchado por el fantasma del fraude, la presencia del fraude colosal que se montó en este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo varias fases, en el cual se implementaron Yo te iba a hacer las preguntas. todas las modalidades habidas y por haber de los diferentes tipos de fraude, desde el miedo, la utilización descomunal de los recursos del Estado y de las instituciones del Estado públicamente, y la Junta Central Electoral no dijo absolutamente nada. Instituciones inclusive que las propias leyes orgánicas de ellas se los impide, como el Banco de Reservas de la República Dominicana, la Dirección General. Pero el Banco de Reservas no hizo campaña. Bueno, el incumbente. ¿Y qué usted cree que pasó ahí? Facilitarle préstamos, lo que necesitaban préstamos que no calificaran, y manejarse el tema del cobro compulsivo a los que quizás estaban atrasaditos en los préstamos. Ahí se hizo de todo. La Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos, y todas las instituciones. Solamente faltó el Banco Central, el gobernador del Banco Central. Solamente faltó el gobernador del Banco Central y el ministro de las Fuerzas Armadas, que fuesen designados en una de las funciones dentro de la campaña. Después todo el mundo, sin excepción. Pero además... Pero eso lo hacían antes, Manuel, y decían que era después de la jornada de trabajo. No es lo mismo, lo que es igual No. Como ahora, mire, nunca, ni siquiera en los tiempos de Balaguer ni en los tiempos de Trujillo, que es mucho decir, y nosotros nos pasamos la vida entera satanizando a Balaguer y satanizando a Trujillo, que es mucho decir. Y sin embargo se compraron las cédulas, ¿para qué? En los centros, en los lugares más pobres. Porque inclusive, y ahí viene el tema de la participación proactiva de la Junta Central Electoral en el montaje y en la participación directa de ese montaje, de ese fraude. Esa participación es que en el 30% de las mesas se compraron. Mire, hay más de 700 mesas de la región del país, y sobre todo la mayoría de la región sur del país, zona agreste, tristemente pobre y despobladas. Mesas que votó más del 80% de los inscritos en esas mesas. Insólito. Cuando realmente la gran cantidad de asistentes a los procesos son de las ciudades donde está la mayor concentración de votos, las 15 provincias más grandes o de mayor cantidad de votantes, como es la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Juan, Puerto Plata, y en todas esas provincias, el presidente Leonel Fernández obtuvo una votación que superaba el 60%, con todo y que enfrentó al Estado, enfrentó al árbitro, que es que debió ser imparcial y fue parcial, y ha sido parcial en todo este proceso, que es la Junta Central Electoral, y enfrentó todo lo que tuvo que enfrentar para lograr derrotar, en términos reales, en términos de la voluntad popular, los planes continuistas del presidente Danilo Medina. ¿Siguen pensando que la Junta Central Electoral ha actuado parcializada en este proceso? Claro, pero recuerden que yo deposito una instancia. Yo le hablo de mi caso. Nosotros depositamos una instancia, fuimos los únicos, con las pruebas que soportaban esa instancia, solicitándole a la Junta Central Electoral que abriera una investigación y que tomara las medidas cautelares por el uso, que lo comprobamos con pruebas fehacientes, de los recursos del Estado. Y que una parte de esos planteamientos que nosotros hicimos ahí, en esa instancia, al Pleno de la Junta, el propio candidato del gobierno hasta lo reconoció públicamente. La mentira aquella de que él había renunciado en julio, cuando seguía siendo el ministro que manejaba todo el ministerio, que hizo licitaciones ilegales como la de más de 40 millones de pesos en compra de mochilas escolares, cuando eso no son atribuciones de esa institución. La utilización del Plan Nacional de Asfaltado para obligar a los alcaldes a que le firmaran un documento de respaldo a su candidatura, y aquel que no lo firmase, pues entonces lo sacaban y lo excluían del asfaltado de las calles de su municipio. Cosas denunciadas por los mismos voceros del propio equipo de Danilo Medina, y denunciadas también por varios de los precandidatos del propio equipo, inicialmente de Danilo Medina, como el caso de Reinaldo Pared y de Amarante Baré. Y sin embargo, él olímpicamente él hasta lo reconoció cuando fue a 2 o 3 entrevistas. Después tuvieron que sacarlo corriendo de todos los programas, porque era un desastre en las entrevistas, ¿entiende?
Entonces, ¿y la Junta no te la respondió? Junta, hoy es la fecha que la Junta ni siquiera tocó el tema. El presidente de la Junta, reunido el pleno con los precandidatos, cuando yo le planteé el tema y le preguntaba que si no habían recibido la instancia, me dijo que sí, que la recibieron, que todos la tenían y que en su momento iban a conocerlo, iban a tomar una decisión al respecto con relación a esa instancia. Yo lo único que le pedí, bueno, yo espero que no sea después del día 6 de octubre. Él me dijo, no, yo le aseguro y le prometo que va a ser antes del 6 de octubre. Señores, pasó el 6 de octubre, ni siquiera por delicadeza la Junta conoció eso, pero me voy al caso de lo que planteado por el equipo del presidente Leonel Fernández, cuando todavía nosotros no habíamos hecho el acuerdo del apoyo al presidente Fernández. El presidente Fernández y su equipo, para el tema de garantizar la transparencia de ese proceso nuevo de votación, que era el voto electrónico, recuerden que ese proceso estaba acompañado de la impresión de un voucher físico en papel, que una vez usted votaba y terminaba el proceso, la impresora le generaba un comprobante y usted ahí lo confirmaba de que lo que usted marcó en la pantalla era lo mismo que se correspondía al comprobante, usted lo doblaba y lo introducía en la urna. Se supone o se presupone que con ese proceso nuevo, donde el país nunca había tenido una experiencia en esa dirección y en ese sentido, lo que se le pidió que fue que se validara, lo pidieron ellos y nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que se validara el voto de la pantalla, el voto electrónico con el voto impreso físicamente y que se cotejara y se contara. Eso iban a ser no más de 20 minutos en cada mesa electoral, una vez terminado o cerrado cada colegio electoral. No más de 20 minutos de tiempo. ¿Qué alegó el presidente de la Junta Central Electoral? Sin ni siquiera haberse reunido el Pleno, una decisión personal de él, como toda la que decidió ahí. Ese Pleno parece pintado en la pared. ¿Qué planteó y qué alegó el presidente de la Junta? Que no había tiempo, como lo hizo también con la petición temprano de las auditorías que pidieron todas las instituciones civiles del país y también varios de los equipos que estuvimos pidiendo la realización de una auditoría al sistema automatizado de votación. El presidente de la Junta se negó también a eso. Dijo que es cuestión de recursos y de tiempo. Sin embargo, extrañamente, luego de que pasan varios días del proceso, un personal reducido de la Junta Central Electoral en menos de 12 horas pudo contar todos los votos físicos de las 7,000 y pico de mesas a nivel nacional en menos de 12 horas. Lo que nos da un cálculo a nosotros que en cada mesa se utilizó un tiempo no mayor de 2 o 3 minutos para contabilizar y cotejar los votos físicos con los votos electrónicos de esa mesa. Es decir, siempre hubo una negativa para todas aquellas propuestas que iban orientadas a garantizar la transparencia, la limpieza de ese proceso electoral. Ese proceso electoral no fue limpio, no fue transparente y fue un proceso nuevo que inició empañado, moralmente cuestionado por toda la población. Aquí no hay un solo dominicano que no te diga a ti que hubo un gran fraude y un desorden en ese proceso electoral. Y fue muy evidente, inclusive hasta en el proceso de conteo de los votos. Vimos cómo a partir del 85%, una fórmula extrañísima que rompió todos los patrones de las tendencias normales de las estadísticas, Leonel Fernández empezaba a bajar y extrañamente el candidato del gobierno comenzaba a subir. Pero nosotros nos quedamos frisados y nosotros que con esos votos sueltos no nos sumaron un solo voto a partir del 85%. Y ustedes pueden observarlo y comprobarlo en los diferentes boletines que emitió la Junta Central Electoral. ¿Y qué es lo grave de eso? Miren, en la zona sur, que están identificados todos los centros, y la Junta no ha abierto una investigación, que debió ser lo normal, si no hubiese existido la parcialidad. Habían personas votando hasta las 12:01 de la madrugada y emitiendo informaciones, enviando datos a la Junta Central Electoral. Todo eso está ahí comprobado, puntualmente con las mesas. Miren, en los Jardines del Norte, en la Escuela San Mauricio, que es uno de los centros de votaciones de la zona de los Jardines del Norte, en la circunscripción número 2, eso no me lo contó nadie, eso lo vivimos ahí. Oigan una cosa, habían 2 mesas en esa escuela, que es un centro de votación pequeño para descongestionar la Universidad Pedro Enríquez Ureña y la Escuela Fray Ramón Panay, que ahora estuvo operando en el INTEC, en la Universidad INTEC. A muchos votantes de las 2 mesas que estaban en esa escuela, Leonel Fernández le salía normal en la casilla número 3. Pero a otros votantes de esas mismas mesas, Leonel Fernández salía en la casilla 4.
¿qué hacía la gente? Le daba la casilla 4 porque le marcaba el rostro. Pero ustedes saben que en el número 4, ¿quién aparecía? Ninguno. No, en el número 4 aparecía la candidata Marisa. Marixa, ya. Pero, ¿qué hace la computadora? ¿Qué hace el equipo? Recuerden que es un ordenador. Don Núñez, usted es economista, ¿verdad? Y experto en los números. El ordenador tiene una organización y una programación lógica, numérica, que asimila los números. Usted le da un mandato y le da al número 4, ese voto ¿a quién se le suma? Al número 4 en el equipo, no al número 3. Porque la pantalla es eso, una pantalla. Ahora, lo que está dentro en el equipo, la programación que tiene es otra. Y eso pasó en muchísimos centros. Usted abría, inclusive ella misma le marcaba el candidato del gobierno. Lo raro que nada más fuera a nivel presidencial, porque no se han quejado los demás. Sí, eso se dio a diferentes niveles. Se dio a diferentes niveles. Lo que pasa es que como el nivel presidencial es el que más interesa al país, por lo que ello implica, la atención se ha centralizado en el nivel presidencial, pero se dio a diferentes niveles. Y ahí ya hay casos muy sonados como el del ayuntamiento, el proceso de Santo Domingo Este, cuestionado por los otros dos precandidatos y los alegatos que han planteado. Entonces, se dio a diferentes niveles. Lo que pasa es que a nivel presidencial fue lo marcado de este proceso. Vamos a una breve pausa, Manuel. ¿Cómo no? Una breve pausa, comenzar con tu permiso, amable televidente. Volvemos porque tenemos todavía varias preguntas de interés para el licenciado Manuel Crespo. Bueno, señores, en Telematutino 11 conversamos esta mañana con el licenciado Manuel Crespo. Él fue ministro de la Juventud, precandidato presidencial del PLD y miembro de su comité central. Manuel, la candidatura de Manuel Crespo, ¿era para Manuel Crespo o era para al fin, antes de la primaria, llegar a un acuerdo deliberado con el doctor Leonel Fernández? Nosotros siempre hemos creído y hemos impulsado el necesario relevo democrático dentro del Partido de la Liberación Dominicana y en el país. Fuimos los primeros que nos atrevimos, hace 3 años, ustedes lo recuerdan, a recorrer todo el país. Parecíamos a Montesinos, ¿verdad? La voz que clamaba en el desierto. Sin embargo, logramos... Sin recursos. Sí, sin recursos. Sí, con el apoyo nuestro, los equipos nuestros, que pudimos hacer esa campaña modestamente, pero con propuestas muy puntuales y muy concretas de lo que entendemos que hay que hacer con los grandes temas de la agenda nacional. Ahora bien, hicimos el recorrido y llegamos a un punto de que posicionamos el tema. Nosotros logramos darle el inicio al proceso de relevo real en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque fuimos los primeros que enfrentamos la posibilidad de la reforma constitucional, de los intentos de reformar nuevamente la Constitución para favorecer a una persona, específicamente al presidente Danilo Medina. Nosotros nos opusimos, enfrentamos y logramos con un conjunto después de fuerzas políticas, sociales que se sumaron en ese proceso, impedir que se reformara la Constitución. Eso permitió e inició en República Dominicana, aunque todavía quizás no se está observando, el necesario relevo democrático. Y le planteamos el apoyo al presidente Fernández por lo que el gobierno y desde el gobierno se orquestó y se montó de cara a este proceso electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, fue un plan muy abierto, muy claro, que iba orientado a cercenar todas las posibilidades de fortalecimiento democrático dentro del PLD. Ante ese peligro inminente, que ya está puesto en evidencia en la práctica, con ese fraude colosal, nosotros evidentemente que teníamos que hacer y tomar una decisión correcta, en el camino correcto, que era precisamente la que pues garantizara preservar los avances que hemos logrado en esta precaria democracia que nosotros tenemos en la República Dominicana, que todo eso está en peligro y sigue en peligro. Si nosotros logramos y permitimos que el gobierno imponga, como lo ha querido imponer junto con la Junta Central Electoral, un candidato producto del fraude, y que eso se extrapole y se imponga también el proceso del año que viene, del 2020, evidentemente aquí habría que cerrar la llave, cerrar todo esto y botar la llave. Ahora, eso no va a ser así porque aquí el pueblo dominicano siempre ha sido un ferviente defensor de la democracia y del derecho que tenemos nosotros los dominicanos de vivir en democracia. Hay un escenario nuevo,
hay un escenario nuevo que precisamente se ha creado a partir de este gran desorden electoral interno, donde se prevé y se proyecta, y es la posición nuestra, de que el presidente Leonel Fernández tiene que encabezar, es mi opinión, hay que ver qué va a decir. Tú eres de los que va a salir del PLD. Tiene que encabezar una coalición de partidos, de movimientos políticos y sociales de amplia base y de participación y de compromisos a nivel nacional. Si hace eso, yo creo que no hay quien pues entonces tú que le gane. Sumar. Obviamente. Lo que yo nunca voy a validar es un fraude. A mí me marcó significativamente mi primer voto en el año 90 y luego me siguió marcando el proceso del 94 con el fraude al PLD, y fue mi primer voto. Mi hijo, mayor de ellos, ustedes lo han visto, lo conocen, tiene 18 años recién cumplido. Este fue su primer voto y sin embargo también lo marcó un fraude interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Él fue contento, emocionado por su primer voto y sin embargo los niveles de frustración que eso le ha generado es impresionante. Pero como él, prácticamente a cada dominicano que de manera cívica, ordenada, fue y acudió a esa gran cita de participar en ese proceso del Partido de la Liberación Dominicana, gracias a esa nueva ley de partidos políticos que permite que los ciudadanos dentro del PLD puedan votar y elegir por los candidatos del PLD. Entonces, miren, este proceso nuevo y esta realidad nueva que se presenta va a marcar un antes y un después en las prácticas políticas en la República Dominicana. Aquí se van a armar dos grandes polos, esa es mi opinión. Tres. Pero dos grandes polos. Uno que va a ser encabezado por todas aquellas fuerzas políticas y sociales que queremos seguir preservando esta democracia, que es un proceso en permanente construcción, y otro, el de los antivalores y los antidemócratas de la República Dominicana, que quieren que se interrumpa el curso natural del proceso democrático en la República Dominicana, que lo encabeza el presidente Danilo Medina y su invento de candidato que quieren imponer a través de un fraude. La Junta Central Electoral, dentro de esta nueva realidad, hay dos opciones. O se cambia a todo el pleno de la Junta Central Electoral, comenzando por ese presidente, que fue muy evidente su participación activa en este proceso, al negarse a todas las propuestas que se le hicieron para garantizar la transparencia. Manuel. No, pero después de consumado después el hecho. contarán los hay votos, una máxima del 100%, derecho que dice, una auditoría. una frase latina que lo usamos mucho los abogados, dicen consumatum ex. El hecho está consumado. El hecho está consumado. Ya el muerto, como dicen en el Cibao, ya el muerto está matadito. Entonces, ya consumó el hecho. Ahora, lo vamos a dejar que consuma el hecho más importante, que es el de mayo del 2020. Entonces yo creo que esa Junta Central Electoral no está en condiciones de poder seguir dirigiendo ni montando el proceso del 2020, por un hecho sencillo: carece de lo fundamental, que es la credibilidad, que es lo que le genera la confianza que necesita un organismo electoral para dirigir como árbitro imparcial un proceso electoral. Es igual que los bancos. Los bancos, el principal activo de un banco es su credibilidad y la confianza que puede depositar, generar en los ahorrantes. Entonces, con la Junta Central Electoral, su principal activo es la credibilidad, que es lo que le genera la confianza en el electorado. Eso quiere decir que la gente se sienta tranquila de que el voto que emite en una urna, esa Junta Central Electoral va a ser la celosa vigilante de que ese voto se cuente y se respete la voluntad de todo el pueblo dominicano. Entonces, Manuel, esa Junta Central Electoral no puede estar al frente del proceso del año que viene. Se nos agotó el tiempo, Manuel, porque te agradecemos y te esperamos pronto. Gracias a usted y aquí estaré cada vez que me necesiten. La nueva organización, creo que se va a llamar la Fuerza del Pueblo. Bueno, se ha dicho, hay todo corriendo de la Fuerza del Pueblo, pero realmente la Fuerza del Pueblo es un nombre muy bonito y que coincide con lo que es la intención mayoritaria que se expresó en las urnas en términos reales. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar brevemente de gastronomía. Quédense con nosotros.